Buenas tardes y bienvenidos. Damos inicio a este 14º conversatorio web, Organizaciones. Soy Sergio Bolívar, gerente de Andina Consultando y catedrático de UPC. Tenemos 450 inscritos en esta sesión Zoom. Les informo que tenemos habilitado también el Facebook Live. Para encontrarlo, busquen en nuestra página web de Andina y pongan el nombre del conversatorio en el buscador. Es Reactivación Económica y Libertades Individuales. Para quienes nos acompañan, quienes quieran empezar a enviar sus preguntas, tienen el icono en la parte baja y nos acompañan en la sala del Q&A, en la barra inferior. Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAT de la Escuela de la Alta Dirección de la Universidad de Piura. A continuación les voy a presentar al moderador de esta sesión, el señor Ludwig Meyer, quien actualmente es presidente de Andina Consultando. También es presidente del patronato de RIMAC y miembro del directorio de Cayaltí. Ha sido ministro de Pesquería en 2 oportunidades para nuestro país. También ha desempeñado una importante labor desde los gremios empresariales y como expresidente de AFIN, la Cámara de Comercio Española, el Buró de Convenciones de Lima, y segundo vicepresidente de CONFIEP. También ocupó la dirección de Relaciones Institucionales de la empresa Telefónica. A continuación, los dejo con el señor Ludwig Meyer. Por favor, señor Meyer, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, es un honor para mí presentar a dos magníficos panelistas, Lourdes Flores y Antero Flores Arauz. Por orden de temas, vamos a tratar primero, va a exponer primero Antero y luego Lourdes. Antero es actualmente es abogado del estudio Flores Arauz y Asociados, ha sido varias veces congresista y presidente del Congreso de la República, ex embajador del Perú ante la OEA y ex presidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo en el Ministerio de Defensa. Además, ha ocupado importantes cargos en la gestión pública, entre los que destacan las siguientes posiciones. Ha sido vicepresidente de la Beneficencia Pública de Lima, expresidente de la Caja de Ahorros de Lima, expresidente de las loterías de Lima y Callao, es regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Además, es un destacado articulista que frecuentemente escribe en medios conocidos en Lima. Antero, puedes comenzar tu exposición, por favor. Con el mayor gusto. Encantado de estar con ustedes. Primero agradecerles la invitación que nos han hecho para participar en este conversatorio y decirles que el tema, lógico, releva mucha importancia debido a que el país está sufriendo esta pandemia del coronavirus y por lo tanto requiere reactivarse económicamente, porque la situación económica todos reconocemos que es bastante apremiante. Los indicativos y las informaciones que nos han dado a conocer tanto CEPAL, Banco Mundial como el Consejo Fiscal son francamente más que preocupantes, algunas son aterradoras. Entonces, es perfectamente lógico que este tema sea tratado y sobre todo en un foro en que hay tantos empresarios de los que depende en buena medida la reactivación nacional. Muchas veces un poco que se ha querido confrontar en qué se defiende más o qué hay que defender más, si la vida o la economía, pero ninguna, no son cosas que sean contradictorias ni que sean opuestas. Hay que defender ambas cosas. Hay que defender la vida de todos los peruanos y de todos los pobladores del Perú por la famosa esta pandemia del COVID-19, pero también tenemos que defender la economía para reactivarla porque se han perdido millones de empleos. Hay gente que ha quedado francamente en una situación sumamente precaria después de haber tenido más de 20 años de una estabilidad económica notoria y de un crecimiento, si bien en diferentes gobiernos con diferentes dígitos, pero la verdad que en todo momento fue positivo y eso
lógicamente va a ser afectado. La recuperación económica, para hablarla, hay que ver los antecedentes, y los antecedentes son los errores cometidos para enfrentar la pandemia. El presidente de la República dijo que es muy fácil ser general después de las batallas, pero hay que decir los errores, no para molestar, sino para que puedan ser rectificados y para que en el futuro no se caiga en nuevos errores. El primer error es que no se planificó bien. Miren ustedes una cosa tan sencilla. Necesitabas camas hospitalarias y no tenías lo suficientes. Necesitabas unidades de servicios intensivos, de cuidados intensivos, y no los tenías. Necesitabas respiradores y no tenías lo suficiente. Necesitabas medicinas y no se habían comprado. Necesitaban oxígeno y tampoco lo tenías. Y todas estas cosas se ha salido a destiempo a buscarlas, cuando se pudo haber planificado y no tener las angustias que hoy día se padecen, ni tampoco malos empresarios, porque igual como hay muy buenos como los que nos están escuchando y viendo, también hay de los otros que lógicamente merecen por lo menos un castigo social y que la gente sepa quiénes son los que se han aprovechado indebidamente de esta malsana situación. Pero por otro lado también ha habido mucha improvisación. Y además de los errores, han habido también olvidos. Yo me he apuntado a algunos. Se han olvidado que el sistema de salud en el Perú era deficiente. Se han olvidado de que teníamos una economía informal en un 70%. Se olvidaron que casi todas nuestras viviendas, o gran parte de ellas, sobre todo en las zonas de conos y zonas periféricas de las grandes ciudades, están tuburizadas. Falta de agua potable, y en un tema que lo principal es la higiene, figúrense cuando falta agua potable. No previeron tampoco las aglomeraciones en mercados, ni tampoco en centros financieros, ni menos en los paraderos. Omisiones también hubieron, y son tres principalmente. La desconfianza. La primera desconfianza es en las iglesias. Las iglesias tienen el principal mapeo de las zonas más pobres del Perú y de las necesidades que tienen los pobladores de esas zonas y dónde se encuentran cada cual. Es un mapeo muy bueno que tiene, por ejemplo, Cáritas de la Iglesia Católica, y también tiene ADRA de la Iglesia Adventista. Pero también se olvidaron de las Fuerzas Armadas, y a las Fuerzas Armadas se les ha empleado un poco sus brazos, pero no las neuronas. Se han olvidado de que son unos magníficos planificadores, y que en los comandos conjuntos, y en el comando conjunto y además en los estados mayor, su función principal es la planificación, ponerse en diferentes escenarios en todas las partes del Perú. Entonces tienen un conocimiento profundo de realidad y pueden planificar sobre todo la logística que tanto ha fallado. Pero además y principalmente, sobre todo los que nos están viendo y escuchando, los privados. Los privados conocen la logística, conocen las necesidades, conocen a dónde llegar, quieren salir rápido de esta pandemia, quieren una reanudación seria, positiva, pero igual van a cuidar su capital humano, que es el principal que tienen. No van a actuar irresponsablemente, y no se ha confiado en ellos. Estas son las cosas que principalmente podemos decir. Ahora, también tenemos que decir que se han cometido y estamos enfrentando muchos errores. Estamos enfrentando los proyectos populistas, tanto desde el Congreso como del Ejecutivo. En el Congreso, y he puesto unas pequeñas líneas de los que me he acordado. Los peajes, una locura, romper contratos. Por ley no se puede meter mano a los contratos, sea entre privados o sea entre privado y el Estado. No se puede, no se debe. También tienes lo de las pensiones en los colegios privados, cuando tenías que hacer las cosas lógicas.
Si no pueden pagar en los privados, tengo que dar sitio en los públicos, pero darlo bien, planificarlo, ver si tengo los profesores suficientes, pero no mandar a la sepultura a muchos colegios, que es lo que les puede pasar a los privados. En lo otro, el transporte, los famosos colectivos. No quiero incidir en ello porque todos conocemos y sabemos que es una barbaridad. Lo de las AFP, que ha sido un sistema financiero excepcionalmente bueno para ayudar a empresas, pero sobre todo pensando en el futuro de los trabajadores, que son los aportantes. El sistema realmente ha sufrido una seria afectación que ojalá se pueda reponer. Se ha ido, en lugar de utilizar a Indecopi para tratar de que el mercado funcione como debería, se trata de penalizar el acaparamiento y la especulación. ¿Para qué tienes al Indecopi? ¿Para qué tienes un sistema que ha costado tantos años formar y que ha sido exitoso? Se va a la cosa más fácil, la cárcel, y ya sabemos lo que sucede en la cárcel. El Ejecutivo también ha puesto de su parte. Por ejemplo, pretende suspender autorización de nuevas universidades. Ya no solamente ha hecho el despropósito de facilitarle todo lo que quieren a las públicas en detrimento de las privadas. No ha habido igualdad de trato para darles una segunda oportunidad a las privadas. Entonces se está cometiendo también serios errores. Ahora, también, ¿qué se pretende? No observó en su momento lo de los peajes, y al no observar lo de los peajes, por más que haya no observó lo de las AFP, y entonces esto ha generado también desconcierto, porque si lo hubiera observado, hubiera llamado más la atención del despropósito que se estaba haciendo. En lo de la suspensión de los peajes, pudo haber intervenido negociando, mientras en el Congreso se veía esta barbaridad, negocio un aumento de los plazos y suspendo de mutuo acuerdo, y no se va a romper contratos, que era una barbaridad. Pero no quedan las cosas ahí. Hay muchos proyectos también populistas. La devolución de los aportes de la ONP. Sabemos perfectamente que más es lo que pone el Estado que lo que ponen los aportantes. No sé qué van a devolver. Después otros presentan que haya servicio militar obligatorio para quienes incumplen el aislamiento social. Oigan, como si el servicio militar pues fuera para disciplinar a la gente. Estamos regresando a la época de los años 40 y 50, donde papá con buena posición mandaba al hijo difícil al ejército para que ahí lo corrigieran, en lugar de corregirlo en casa. Una locura. Después otro quiere que durante 10 años el que ha sido funcionario del Estado no pueda ir a la actividad privada en algo similar en lo que ha estado asumiendo en representación del Estado. Así nadie de la actividad privada va a querer ir al Estado. Entonces, la gente que va al Estado, ya tienes el tema de que son, para los efectos de la unidad de inteligencia financiera, personas expuestas políticamente. Los familiares no pueden contratar con el Estado, aunque tú no seas el que los contrata, sino otra organización del Estado. Entonces, lo único que se está haciendo es desmotivar más y más a los privados para que no ingresen al tema público. Otro quiere declarar el Día de la Esperanza, no sé qué. De repente pues se habrá olvidado de la fe y de la caridad, pero podría ser otros proyectitos. Otro quiere declarar de interés nacional la masificación de la billetera electrónica, pero lo más peligroso son los que quieren terminar con la Constitución, quieren que se convoque a una asamblea constituyente, por supuesto todo esto adornado, pero lo que se quiere en el fondo, ¿qué es? Se quiere destrozar el capítulo económico de la Constitución del 93, que ha permitido al Perú su desarrollo.
magro todavía, pero le ha permitido iniciar una senda de desarrollo, le ha permitido reducir pobreza y pobreza extrema, le ha permitido aumentar la clase media. ¿Por qué? Porque tiene normas clarísimamente de igualdad entre la inversión extranjera con la inversión nacional, igualdad entre la inversión pública con la privada, libre disposición de tus utilidades, tenencia y disposición de moneda extranjera. Entonces tiene una serie de mecanismos que evitan las barbaridades que ya hemos tenido antiguamente, que nos llevaron al control de cambios, que nos llevaron al control de precios, que nos llevaron al control de los precios también de los servicios, que nos llevaron a las colas, que nos llevaron a las coimas, a la corrupción, porque cuanto más controles, más tramitología, más papeleo, más firmas y más sellos haya, evidentemente impiden que haya la inversión que el Perú necesita. Ahora, evidentemente también tenemos que ir a esa reactivación que tanto les preocupa a ustedes, pero tenemos varios enemigos para ello. El primero es la burocracia, que en lugar de crear un sistema sencillo lo complica. Tan es así que tenemos la intervención de COFIDE, a mi criterio, innecesaria. Tienes el enemigo también desde el gobierno de la desinformación y la falta de sinceridad. Necesitamos realmente que haya confianza, que haya información veraz y no información que lógicamente genera zonas oscuras, y lógicamente también tenemos de enemigo a la tramitología. Exceso de normas. Miren ustedes, en estos 3 meses escasos que tenemos de emergencia sanitaria y de emergencia nacional. Mi estudio, voy a decir una cosa que tiene que ver con el estudio en que estoy. Tenemos un sistema de informarle a nuestros patrocinados, a nuestros clientes, las normas legales, las alertas tributarias, contables, en fin, laborales, etc. Y estábamos el 15 de marzo, más o menos en 80 informes que le llamamos informes legales gerenciales. Hoy día estamos en el 404, de locos. Y además disposiciones para la emergencia sanitaria que son contradictorias. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Se ha roto toda seguridad jurídica. Incluso se está normando hasta por conferencia de prensa. Miren, hemos buscado varios abogados dónde está la norma que suspende el pico y placa. Por ejemplo, no se ha encontrado. Te dicen que va a haber autorizaciones de reanudación automática. Pues unas dicen que sí, otras dicen que no, otras te ponen otros plazos. En los plazos también, en esta cuestión de la tramitología, ¿qué sucede? Uno suspende todos los plazos y después te comienzan a cortar. Este sí, este no, este tampoco. No se puede trabajar así. Y el peruano, y esto es insólito, todos los días tienes que ver el peruano, y esto es para los abogados, es como la Biblia para el sacerdote. Pero ya tenemos que leer la Biblia 2 veces, en la noche, porque salen ediciones extraordinarias, pero que van creciendo desde la tarde. Son como el famoso Bebé Crece que hubo antiguamente, que lo hacía una empresa textil. Crecí el bebé, porque era medio elástico. Aquí también el peruano, el extraordinario es elástico, va creciendo la norma. Así no se puede trabajar, y es una de las cosas que realmente genera muchísimos problemas. Ahora, también hay cosas positivas en este sistema de Reactiva Perú, y en general el manejo financiero. La ministra de Economía ha tenido el buen criterio de ir oportunamente a tocar puertas al sistema financiero internacional, y el sistema de Reactiva Perú, pese a los errores que pueda tener, se puede rectificar, se puede mejorar si hay buena voluntad. Pero para mejorar tiene que quitarse la intervención de COFIDE, por lo menos a mi criterio, que es innecesaria. Y 2,
tiene que el paquete crediticio dividirse tanto para la gran empresa, tanto para la mediana, tanto para la pequeña y tanto para la micro. Si no es así, un grupo se lleva la mayoría y no queda nada para los más pequeños. Preferible es hacer el mapeo de todo lo que se puede necesitar para señalar cuánto puede requerirse en conjunto los grupos empresariales según el tamaño. Y por supuesto también para la reactivación tiene que hacerse otras cosas concretas. Para mí, la focalización del país. No todas las zonas del país tienen los mismos riesgos sanitarios. En consecuencia, si no hay los mismos riesgos sanitarios, no hay por qué en todas tener un aislamiento social estricto. Después, tienes que simplificar todo lo que es las autorizaciones para inversión, porque tienes una burocracia que parece que le encantan los sellos y las firmas, y burocracia además que no para. Si leemos durante estos 3 meses que hemos tenido de cuarentena, ya noventena, y no sé qué más pasará, todos los días en el Perú no hay nombramientos. La administración pública estaba paralizada, pero te seguían nombrando directores, subdirectores, asesores en unas cantidades impresionantes, con swing o sin swing, pero una cantidad impresionante de asesores todos los días en el peruano. Después tenemos que reiniciar las obras paralizadas, las grandes obras que han tenido líos, que han tenido temas de arbitrajes, temas de judiciales, en fin, ver cómo se puede hacer un corte para los problemas que hay atrás y reiniciar para todo lo que puede ser para adelante y terminar esas obras. Pero las principales, la obra privada, las autorizaciones mineras, todos esos proyectos grandes que están fuera de las grandes poblaciones y que fácilmente, sin tener problema sanitario, se pueden hacer y pueden dar, lógicamente, los beneficios a muchísimos trabajadores directos e indirectos. Y además, obra de infraestructura, todo lo que se puede. Y siendo en el manejo presupuestal para el próximo año sumamente prudentes, reduciendo lo más que pueda el gasto ordinario y subiendo en lo que se pueda el gasto de las inversiones. Pero además, no nos podemos olvidar de los informales. Hablamos mucho del sector informal. El sector informal también tiene los ambulantes, que los ambulantes ya es un tema más que nada municipal, pero lo que es la informalidad empresarial, nadie se va a formalizar si al día siguiente te va a caer SUNAFIL, te va a caer la SUNAT, te va a caer las AFP, te va a caer la ONP, te va a caer la municipalidad, te va a caer el Ministerio de Trabajo porque no pagaste o no hiciste el depósito de CTS, te va a caer todo el mundo, y Defensa Civil porque no tuviste con la municipalidad el extinguidor. Y lógicamente, si tienes un Volkswagen del año de la pera, te van a decir signo exterior, pague usted impuesto a la renta que no pagó. Mientras no hagas un corte de lo de atrás me olvido y lo de adelante te doy un sistema que sea fácil de llevar, nadie se va a formalizar. Y con una segunda cosa, permitirles a los que emiten comprobantes de pago que puedan mostrar el IGB. Nadie formal te va a comprar si no tienes mostrado el IGB, porque no lo puedes deducir. Entonces se prefiere las compras a los que sí te emiten factura y son deducibles. Entonces tienes cosas así que son fáciles. Ahora, también hay un tema político. Yo me pregunto si en este momento que queremos la reactivación, la recuperación del país, etcétera, es el momento adecuado para estar haciendo modificaciones legislativas en lo que se ha llamado la reforma política. Yo dejaría francamente las cosas como están y esperaría un mejor momento, un momento de normalidad en el país. Todos hoy día lo que necesitamos es estar tranquilos para producir, para generar.
Y también, por último, ver el sistema internacional. Y en el sistema internacional no nos compremos pleitos de los grandes. Necesitamos venderle a todos. Y a través de las cancillerías de nuestro país y de los países amigos, exigir pronunciamientos y reuniones de la ONU a ver cómo los países que tienen menos problemas y más posibilidades extienden una mano solidaria para ayudarnos a los países que estamos en lo que se llamaba en vías de desarrollo, pero ahora en vías de decrecimiento, a mejorar la situación para ver un futuro que sea mejor para todos los peruanos. Gracias. Muchas gracias, Antero. Muy buena tu presentación. Hay preguntas nos han llegado algunas preguntas sobre el tema de la tramitología, de los trámites, en los cuales has tratado mucho a través de tus artículos. Creo que está pidiendo que se profundice en esos temas. Los conoces muy bien. Muchas gracias por la presentación. A continuación, Lourdes Flores nos va a hacer su exposición. Lourdes Flores Nano es abogada de profesión, graduada en la Universidad Católica. Realizó sus estudios de posgrado en el Instituto de Empresas de Madrid, en la Universidad Complutense y en la Universidad Castilla-La Mancha. En la actualidad se encuentra trabajando su tesis doctoral en la Universidad Castilla-La Mancha. Ha sido diputada y congresista en los años 1990 al 2000. Asimismo, ha sido presidente del Partido Popular Cristiano entre los años 2003 y 2011 y ha sido 2 veces candidata a la presidencia de la República y en una oportunidad a la alcaldía de Lima. Gracias, Lourdes, por tu participación. Por favor, procede. Muchas gracias, Ludwig. Muchas gracias, Antero. Es un gran gusto estar contigo, Sergio. Muchas gracias. Y muy gentiles por esta invitación y por la oportunidad de tener este diálogo que Antero ha presentado de manera tan clara en una serie de aspectos muy certeros de su análisis y de sus propuestas. Creo que lo que nos convoca y nos preocupa es que estamos viendo un tipo de respuesta frente a una crisis que sin duda es una crisis mundial muy complicada, que nos ha agarrado de sorpresa, y percibimos al día 89, a 3 meses, a casi 90 días, que las respuestas que vienen dándose tienen un claro sesgo y una orientación. Antero, y volveré sobre ese tema, lo ha descrito en el marco de una enorme desconfianza de un Estado que quiere hacerlo todo y que quiere normar al milímetro y al detalle aspectos que debieran más bien tener un cauce diferente. Y la realidad es que esta no es la respuesta de todos lados. No ha sido la respuesta en todas partes del mundo. Entonces, lo primero que podríamos es comparar qué otros tipos de modelos de enfrentamiento a la pandemia han existido. Ha existido el modelo coreano y el modelo de Singapur, que, recogiendo la expresión de la confianza, desde el inicio se dieron cuenta que lo que había era que involucrar a la empresa privada y a la gran empresa, sin complejos y sin temores, trasladándole incluso responsabilidades en el cuidado de su personal, en el testeo, en las muestras, y hasta como una fuente muy grande de información que podía permitir luego el cerco, el aislamiento, etcétera, etcétera. Pero ahí hubo, no un Estado que renunciaba a sus tareas, sino un Estado que confiaba en la empresa privada y consideraba que ésta podía ser, y de hecho fue, un apoyo muy importante para enfrentar la emergencia inicial y luego, sin producir una parálisis radical, y luego permitiera la recuperación y el tiempo que obviamente traía, como tiempo de pérdida que obviamente traía esta situación grave. Me parece que nada es imitable, nada puede copiarse, las realidades son totalmente distintas, pero creo que vale la pena mirar que hay otras respuestas distintas. Se ha ponderado mucho el modelo en Suecia, de la libertad absoluta, ahí nunca hubo confinamiento. Hoy los suecos se preguntan si han sido lo suficientemente eficaces porque comparan sus propios números con los de Noruega y Dinamarca y pareciera que otros países nórdicos que no fueron tan, digamos, tan radicales han tenido un poco de mejores resultados. No obstante, ese fue un ejemplo de un concepto que a mí me parece que es fundamental, que es el traslado de la responsabilidad. De otra manera, sin haber dejado
porque digamos la regla, digámoslo con claridad, la regla en efecto más o menos mundial fue la primera etapa del confinamiento, del control. Pero los países han ido encontrando momentos en los que este control cerrado tenía que irse abriendo. El caso alemán es interesante, es un momento en el que dicen, bueno, ok, hay que confiar responsabilidad. Ese mensaje de 30 segundos de la señora Merkel diciendo hay 3 cosas que hacer. Me paro frente a un micro, hay 3 cosas. Lávense las manos, pónganse su máscara, guarden distancia. Punto. ¿Cuál es ese mensaje? Traslado responsabilidad, confío en la libertad de las personas y no es un Estado que va a estar ausente, es un Estado que controla y que vela y que traslada esa responsabilidad con campañas masivas que insisten en esos aspectos. Cuando hago mención a estos modelos, no estoy en ningún caso pensando que hayan sido buenas respuestas algunas que parecerían más bien de desorden y de libertinaje, porque no creo que ni el modelo mexicano inicial de un presidente de la República abrazándose con todos los niños y paseándose por todos lados y diciendo no hay problema, y acá los mexicanos somos bacanes y todo se puede hacer, sea bueno, ni el de Bolsonaro en Brasil. Es decir, no se trataba tampoco de hacer un desafío a una suerte de libertinaje sin ningún control. Creo que nosotros nos hemos ido por un modelo radical, explicable quizás en el primer momento, frente a la gravedad del tema, y a la certera expresión, me parece que nadie ha sido más clara y más contundente en esa materia que la doctora Massetti, frente a la sinceridad de decir, nos ha agarrado esto desnudos, tenemos que ganar tiempo. Lo que, sin embargo, coincido también con la apreciación de Antero, es que esta entrega total de nuestras libertades, esta confianza total en el gobierno, este renuncio y obedezco cívicamente, como estoy seguro quienes me escuchan así lo han hecho, lo hemos hecho todos, hemos sido respetuosos del mandato de la autoridad porque considerábamos que frente a la dimensión del problema efectivamente tenía que haber un mando que dispusiera las medidas, pero ese ganar tiempo no pareciera que se ha manejado con la eficiencia, con la planificación, y han habido más bien una serie de muestras de improvisación y de reacciones sumamente tardías. Solo por poner un ejemplo, el caso del oxígeno es un caso clamoroso, es un caso que aparece en la escena en el día 80, cuando era absolutamente previsible que podía haber sido una necesidad desde el día 1. O el no cálculo, antes le he puesto una serie de ejemplos, no quiero redundar, han estado muy bien puestos todos, efectivamente no medir los efectos de la informalidad, del transporte, del comercio ambulatorio. Todo esto revela entonces que este ganar tiempo no venía precedido o acompañado por lo menos de una planificación adecuada. De modo que yo creo que si uno es responsable y serio y no alienta de ninguna manera nada que no sea responsable, que no sea mesurado, puede justificar y entender que en una primera reacción pudiera haber sido la de la contención para ganar tiempo, pero la falla ha estado más bien en este accionar inmediato que no ha venido debidamente planificado y por lo tanto hoy lo que se ve es que ese ganar tiempo no lo ha sido tal porque justamente la mal llamada meseta pico, ya saben cómo llamarla, sigue creciendo todos los días. Y eso ha tenido, qué duda cabe, un impacto económico bárbaro. Un impacto económico que a su vez no es el único lugar, pero que está generando también una sensación, y creo que un diálogo como este es una contribución a que intentemos reflexionar sobre otras alternativas. Porque también se ha escuchado y leído que muchos críticos, ante la evidencia de lo que es constatable, es decir, que a pesar del crecimiento económico hemos evidenciado el Perú y muchos países del mundo, ausencia de infraestructura suficiente, de previsión social adecuada, carencias enormes, ¿no es cierto?, en pobreza subsistente con unos niveles de necesidad de atención de supervivencia clarísimos. Y entonces, en efecto, hay una tendencia de quienes dicen es que lo que ha fracasado es el libre mercado y el capitalismo. Y lo que viene en el mundo post-pandemia es precisamente la revisión de esos criterios. Yo entiendo que esta convocatoria es también una reflexión en voz alta sobre ese tema, porque como entraré en unos instantes a desarrollar ese tema, yo creo que evidentemente
esa no es la lectura correcta del problema. Y no es que no debamos reconocer, para no irnos fuera, que un país como el nuestro, que ha tenido buenos niveles de crecimiento, precisamente porque creo que nunca terminamos de poner totalmente al Estado en lo que tenía que estar en una economía social de mercado, para que en efecto los recursos se destinen prioritariamente a esos aspectos. Siempre había una tentación de no encontrar ese equilibrio, a pesar del marco constitucional que Antero también ha ponderado y que yo también lo hago, de definición de lo que corresponde al Estado. De modo que no es que no reconozcamos las carencias de un país que creció y que no hizo la inversión pública necesaria en infraestructura, particularmente, en infraestructura en general, pero infraestructura de salud, y que no equipó sus hospitales adecuadamente a pesar que se construyeron, o por lo que es peor, en materia de salud, no le puso atención a la atención básica de salud, con el agravante que ante la crisis el Estado cierra 8.000 centros de salud básicos, es decir, le traslada todos los hospitales, que lógicamente colapsan porque de por sí la emergencia trae más necesidades, y estos hospitales no tenían esa capacidad de respuesta. Pero volvemos entonces al tema de la reactivación que nos preocupa. Y convengo plenamente, por supuesto, que esta no es una dicotomía o dos alternativas, o la vida o la economía, no señor, están absolutamente de la mano, como también tan acertadamente ha dicho Antero. Y entonces el gobierno nos dice, no, yo estoy ganando tiempo, he controlado y ahora avanzo hacia la reactivación. Pero claro, avanzo hacia la reactivación sobre la base de una lógica. Yo, Estado, que soy el que pongo las reglas, que voy definiendo cada cual cuando entra y le pongo las condiciones, soy el que sé, Estado, cómo es que las piezas de la economía deben engarzarse para caminar y entonces crean los problemas que han creado. De sectores productivos parcialmente habilitados que no terminan de completarse porque los otros ciclos de la actividad productiva no se dan, de una permisología a la que también se ha hecho referencia tremenda, de un reglamentarismo y de un burocratismo que justamente habíamos en nuestro país, bajo la lógica de una economía más libre, comenzado a eliminar, aunque todavía subsistía mucho de la permisología y de este poder del Estado de interferir tanto en la vida económica. Y creo que acá hay entonces una constatación que, lejos de darle la razón a quienes sostienen que la recuperación tiene que ser con un rol del Estado más fuerte, más sólido, un rol del Estado adecuado para sus tareas adecuadas, qué duda cabe, pero no un rol del Estado para interferir en la economía. Y lo que hemos vivido en este tiempo y lo que seguimos viviendo, y traeremos luego a la salida o a las propuestas del corto plazo y del mediano plazo, es una pretensión de reactivación que no funciona, porque se traba a través de una serie de medidas burocráticas, porque se quiere manejar la economía, no solo la economía, la vida cotidiana, con un reglamentarismo y una excesiva normatividad, y todo eso no refleja, sino como también se ha dicho con mucha razón, una enorme desconfianza y la poca creencia en que la libertad y la responsabilidad de las personas es en realidad el gran motor para actuar. Esta lógica creo que trae consecuencias peligrosas en la vida social y desde luego en la vida política. Y por lo tanto creo que es un modelo que hay que enfrentar. Una vez más, no se me malinterprete, yo creo que al iniciarse el problema tenía que haber unas reglas duras. Así como también, creyendo en la libertad económica, hubiera sido inimaginable que el Estado no saliera en apoyo. Reactiva la mención a la que se ha hecho mención, el rol tan serio jugado por el Banco Central de Reserva, tanto en el tema de los créditos como incluso frente al populismo, como una respuesta frente a las AFPs, eran evidentes. Julio Velarde no puede ser un hombre que crea más en la libertad económica, y alguna vez dijo, oiga, hay que introducir una suerte de modelo keynesiano en esta circunstancia porque tiene que haber una intervención. Obvio, si el mundo se paró, si la economía se paró, si el libre tránsito se dio, tenía que haber un Estado que saliera en auxilio, pero aún en ese auxilio, por la falta de planificación que se ha dicho y por la también certera desconfianza en actores privados o instituciones como la Iglesia, también muchos recursos se han perdido por no poder llegar donde tenían que llegar, a ese subsidio que tenía que darse a los más pobres y que no llegó de manera eficiente. Pero vuelvo a mi concepto. Una lógica intervencionista en cada minuto de nuestra vida, en cada tema, en cada detalle, en cada protocolo que hay que seguir, hasta si te quieres montar en una bicicleta, ¿no es cierto?, para no referirme a que no puedes usar el carro sino dentro de tu distrito, o que las personas de 65 años no pueden salir de ninguna manera. Claro, si el pobre no tiene que hacer que nada, que vaya a la cola al banco, ¿qué importa? Pero ese es alguien que está pensando que puede, sentado en un escritorio, imaginar todas las circunstancias diarias de la vida.
Y por supuesto de la vida económica, licencia por esto, límite por el otro, etc. Ese es un modelo de vida que no queremos. Es un estilo de actuación de gobierno que tenemos que cambiar y que tenemos que crear conciencia que ese no es el camino y lo tenemos que hacer relativamente corto tiempo porque puede irse creando la sensación aunada por una prensa que secunda más o menos monócramente, sin muchos colores y sin muchos matices, que esa es la única forma de actuar y yo creo que eso es muy perverso. Y por supuesto eso tiene una consecuencia política, porque esa lógica conduce a dos alternativas. O a una visión autoritaria de alguien que dice, pues efectivamente, este gobierno nos va a dejar en una situación económica difícil, las elecciones del año 2021 nos van a encontrar en un momento difícil, el 28 de julio del año 2021 todavía el país está, vamos a ver cómo, pero muy lejos de haber recuperado crecimiento, y en consecuencia hace falta una voz que desde el gobierno guíe, conduzca y mande. Esos son manifestaciones de autoritarismo. Si no lo quieren, de burocratismo, de estatismo. Y eso creo que para nuestro país, en experiencias pasadas, nos ha demostrado que es muy negativo. Pero es una lógica que se impone si seguimos en este camino. Y la otra es la que también con todo acierto se ha señalado y que para mí es sumamente peligrosa y es la que vemos aparecer todos los días y que tenemos que combatir, que es el populismo. Porque la otra respuesta, que también con los ejemplos de los más gráficos que antes lo ha presentado, revela que hay una serie de actores políticos que piensan que lo que hay que es que inventar todos los días, sacando bajo la manga, soluciones mágicas, inmediatas. A todos nos suena maravilloso, ¿no es cierto? Uno está de capa caída como estamos todos y hemos disminuido nuestros ingresos sensiblemente. ¿Quién no quiere escuchar, oye, no pagues, te condono esto? No, es maravilloso. Lo que pasa es que todos los que somos conscientes, y este público que nos está escuchando, estoy segura que hace esa reflexión, estamos absolutamente conscientes que esas, comillas, recetas mágicas inmediatistas tienen unas consecuencias económicas nefastas. Pero cuidado, que en medio de la necesidad ese discurso termina imponiéndose como las únicas respuestas que ante la necesidad muchos quieren escuchar. De modo que lo peligroso de dejar asentados sin que hayan otras voces reflexivas, respetuosas igual de la autoridad y seguramente abiertas también a otros puntos de vista que puedan precisar por razones técnicas o lo que fuere, que hay algo más preciso que darse, pero yo creo que como concepto la idea que la solución frente a estas emergencias es un Estado que se mete en todo y que lo hace todo, o respuestas inmediatistas, que son las teóricas soluciones inmediatas, son el caldo de cultivo para autoritarismos o para populismos, y esos me parecen absolutamente nefastos para nuestro país y creo que hay que enfrentarlos. Nos convocan para hablar de cómo recuperar la economía, pero en general el tema de las libertades. Entonces creo que la reflexión, y esto quiero dedicar los últimos minutos, ¿es posible, en un marco de respeto a las libertades, encontrar respuestas mejores? ¿Hay necesidad de sacrificar las libertades de la manera que se vienen haciendo o de hacer crecer el aparato estatal sobre la base de un poder trasladado al Estado a costa de nuestra libertad como único mecanismo? Yo creo que, por supuesto, en el marco del respeto a las libertades, sin por eso desconocer el papel del Estado y sus tareas, hay mucho por hacer. En primer lugar, también antes lo he hecho referencia a muchas cosas. Como bien ha dicho y suscribo plenamente su expresión, el Estado tiene que recuperar confianza en otros actores más allá de él mismo. Y antes los he enunciado perfectamente. Iglesias, Fuerzas Armadas y empresa privada. Pareciera que al encontrarnos el día de hoy, algo se ha avanzado por fin en una cosa tan elemental como es la logística del reparto de alimentos para las poblaciones más surgidas, de recibir eso, de alimentos, de ser alimentada para enfrentar el hambre de una coyuntura como esta. Pero se ha tardado 90 días en advertir las capacidades que el sector privado tenía, las iglesias tenían y aún las propias Fuerzas Armadas, y se ha pretendido desde el Estado, también burocráticamente, trasladando recursos a 1.800 municipios, llegar hasta el último confín del país, y se ha sin duda desperdiciado muchísimos recursos, se ha partido de unos sisfos, de unos planes o de unos empadronamientos absolutamente desfasados, y en consecuencia una primera manifestación de confianza es que hoy se da, aparentemente se ha tomado ya la decisión de avanzar ahí, es volver a confiar en la empresa privada, en aquello en que puede ser más eficiente, que es una regla elemental de la convivencia de una economía sana. Ahí donde la empresa privada puede ser más eficiente, convócala, déjala ser.
que se vean los mecanismos que pueden ser desde la donación, la responsabilidad social o mecanismos tributarios, pero usa esas capacidades organizativas y de capital humano que tiene tu país y que no puedes desconocer y que se han desconocido, como acertadamente se ha dicho, por razón de la confianza. En segundo lugar, la reactivación necesita de un papel más libre, más promotor del esfuerzo privado, que es también una forma de trasladarle recursos. Hemos escuchado seguramente todos a Miki Vega, que representa al sector empresarial en los diálogos o en la comisión respectiva, decir con toda sensatez, en lugar de esperar fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que dividen los procesos productivos, y ayer en un estupendo artículo Roberto Usada, hay que confiar en la empresa formal. Deja por lo menos que la empresa formal emprenda su tarea, que no es tarea fácil. Y cuando hablo de empresa formal también estoy hablando de sectores como comercio y servicios que necesitarán que sectores productivos generen los recursos, porque será muy lindo ver los centros comerciales ordenados con el 50% aforo, pues si todos estamos Caín, no sé qué vamos a ir a comprar aunque las rebajas sean muy buenas, ¿no? Yo veo esas unas ofertas maravillosas, viaje usted a no sé dónde. Sí, claro, pero yo ahorita no viajo ni a la esquina, pero no solo por los temores, sino porque además uno está pues en una etapa más bien de contracción del gasto. Entonces, pero hay que dejar por lo menos que la actividad formal camine. Y hay que dejarla caminar, como también se ha dicho con acierto, con menos trabas, y trasladando responsabilidad, porque con todo acierto también lo ha dicho Antero. Uno en su pequeña actividad, en la gran empresa, no se va a cuidar a sí mismo, no va a cuidar a las personas que trabajan, no va a procurar que el ambiente en el que se desarrolla. Si en lo grande los países como Corea o Singapur trasladaron a la gran empresa esa responsabilidad, acá se pudo hacer desde el primer día con la empresa minera aislada de los centros urbanos, con la empresa pesquera que trabaja fuera, precisamente en el litoral, en fin, se pudo haber, pero ya, no hablemos de lo que se pudo hacer y no se hizo. En el momento actual yo creo que hay que confiar mucho más que una liberalización, un traslado de es también un traslado de responsabilidad y una ayuda para que el Estado se concentre en lo duro, en lo difícil, que no es poca cosa. Ordenar los mercados, ver cómo se organiza el transporte, apuntalar sectores que seguramente necesitarán un soporte mucho mayor del Estado, no es poca cosa, es una dimensión enorme. Para no referirme a dos otros temas en los que el Estado juega un papel importante y que también han sido mencionados. En efecto, un momento de dificultades para la empresa privada, que es el motor del desarrollo, al que hay que volverla a dejar actuar para que lenta pero tenazmente en los próximos meses veamos una recuperación, el Estado debe ser un soporte de este crecimiento. Y la inversión pública se constituye un mecanismo vital para también reactivar la economía, priorizando adecuadamente los proyectos y, como se ha dicho también acertadamente, yendo más a inversión que a gasto corriente. El gasto corriente del Estado tiene que reducirse para propiciar el gasto, la inversión de los recursos, la asignación de recursos a inversión. Hay otro tema que me parece no menos importante. En un momento en el que hay carencia de recursos, el Estado es un gran deudor. El Estado debe mucho dinero. Debe mucho dinero a proveedores, debe mucho dinero de sentencias que ha perdido, debe mucho dinero. Y yo no digo que el Estado no tenga que hacer un uso muy racional de los recursos que tienen hoy día en una emergencia un gasto público enorme, pero creo que el Estado podría ser un factor de contribución en un momento de recuperación económica, intentando negociadamente, de manera más ordenada, pero cumplir con sus obligaciones. ¿Cuántos pequeños o medianos proveedores del Estado, desde una municipalidad hasta cualquier ministerio, de mil cosas, están impagos, ganaron laudos arbitrales y no les pagan, ganaron juicios enormes y después de pasarme, y están impagos? Bueno, ahí hay un deudor que tendría que facilitar, no digo que pagar todo, pero buscar mecanismos que permitan que se dé cumplimiento, como se lo hemos solicitado al Tribunal Constitucional el día de ayer, algunas personas, entre ellas anterior firmante de esa comunicación, porque nos parece que efectivamente hasta allí puede haber un factor de reactivación, que es una responsabilidad por lo demás elemental. Si debes plata, debieras pagar. Creo que entonces hay una oportunidad en esta relación entre el Estado y la empresa privada basada en mayor confianza y en algunas medidas que tendrían que tratar de llevar a la recuperación. Finalmente, se ha planteado con toda razón que entramos también, después de esta etapa tan confusa y tan difícil,
a una etapa electoral más o menos rápida, que va a ser una etapa difícil y una etapa dura. Y este diálogo nos está encontrando o constituye un espacio para reflexionar sobre estas amenazas que yo veo en el campo de lo político, lo autoritario y lo populista, y para propiciar con toda convicción más bien un espacio de responsabilidad y de uso de las libertades. Esos 12 meses, digamos, de julio en adelante, también tendrían que ser mirados con mucha atención. Se mantendrán seguramente la necesidad de algunas medidas vinculadas a la emergencia, pero tendría que haber conciencia que es un gobierno al que le quedan 12 meses y que, por lo tanto, tendría que ponerse algunas metas puntuales. Ya vi que en las preguntas en los chats decían que a veces las crisis traen oportunidades. Claro que sí. Y yo creo que el gobierno podría, sin grandilocuencias, sin este afán controlista extremado, tratar de repente en estos 12 meses de intentar dejar un legado, si quisiera actuar, primero renovando un poco su equipo, refrescándolo, convocando a los que saben algunas tareas pendientes. Se ha hablado, por ejemplo, en materia de salud, de esos 8.000 centros de salud de atención primaria. Eso me parece que es una cosa, no es fácil, no digo que sea una solución inmediata, pero en 12 meses podría el Estado, reaperturando, reabriendo estos postas médicas, centros intermedios, procurar dotarlos de mejores recursos, porque también está probado en esta emergencia que el hospital no puede ser el único referente, que tienen que haber una red de atención primaria de salud en la que se vayan cubriendo necesidades. Sin suspender la educación presencial, que tendrá que volver, el ritmo acelerado en que todos nos hemos tenido que adecuar a los temas tecnológicos. Nosotros los abogados no éramos precisamente los reyes en este tema y ya estamos caminando hacia audiencias virtuales, a expedientes digitales. Enhorabuena, eso no es quizás una oportunidad en medio de la crisis. Incluso en materia educativa se ha improvisado un sistema de digitalización, pero la teleeducación, la educación a distancia, mejor pensada para el año 2021, podría ser un magnífico legado de un gobierno que es consciente que no es que los niños no deben volver a la escuela, yo creo que volverán, no sé si serán en los próximos meses, en el próximo semestre o el próximo año, pero creo que volverán, pero si hay un aprendizaje, ahí hay cosas en las que se puede apuntalar en mucho una modificación y una modernización de nuestra economía, o los esfuerzos que se hagan por temas como los que hemos conversado, mercados, transporte, apoyo a sectores informales. Son algunas de las cosas que un gobierno ordenado en 12 meses, no afanado en controlar nuestras vidas, en normarlo todo, sino concentrado en dejar un legado adecuado, creo que podría aprovechar mejor su tiempo. Termino esta breve reflexión, Ludwig, agradeciéndote nuevamente, porque creo que el mensaje sobre el que tenemos que reflexionar es que a partir de la libertad, a partir de la confianza en las personas, a partir de la confianza en la empresa privada, creyendo que esto que nos ha traído bienestar en el Perú estuvo bien hecho y que que ha demostrado tener sus falencias, pero no tiene que ser desdicho, no tiene que ser traído atrás, no tiene que ser reemplazado por un Estado burocrático que no funciona, que no lo puede hacer, que no está con esa metodología enfrentando adecuadamente esta emergencia, pero que además no puede ser el modelo que se implante. Yo creo que esa reflexión en un ámbito académico como este es muy importante. Si a su vez nosotros estamos convencidos de eso y propalamos estas ideas, creo que tenemos que crear conciencia, porque sí creo que hay una amenaza, que las respuestas o estatistas, burocráticas, o peor aún, las segundas me preocupan creo que más y son más viables probablemente, las respuestas populistas pueden terminarse imponiendo ante la desazón, ante la falta de norte, y yo creo que eso sería para nuestro país un enorme retroceso. De modo que lo que intento señalar es que hay países que han enfrentado esto de manera distinta, nuestras críticas están orientadas a que eso se corrija, y creo que si se corrige podrían haber mucho mejores oportunidades para el tiempo inmediato y para el tiempo futuro. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Excelente tu presentación. En particular es muy, muy importante el tema de que el Estado devuelva la confianza a las personas y a las empresas y que los responsabilice para que pueda considerar, o sea, para que pueda hacerse una reactivación efectiva o apertura de las actividades efectivas. En esta etapa de preguntas,
vamos a mantener los micros abiertos. Primero vamos a hacer las preguntas a Antero, luego hacemos las preguntas a Lourdes, y a continuación hay algunas preguntas de carácter general. En realidad nos han llegado muchas preguntas desde antes de la hora, nos llegan por mail de los inscritos, preguntas que hemos estado trabajando. Luego han llegado muchas preguntas en el Q&A, hay hasta 21 participaciones en este momento. Vamos a tratar de consolidarlas todas, y espero comprendan que por cuestión de tiempo vamos a consolidarlas y resumirlas, ¿no? Y también hasta en el chateo de los participantes, así que han estado muy activos en este momento las personas que han estado participando. Antero, hay una pregunta, un tema en realidad, tema-pregunta, porque en realidad son temas-preguntas. Sergio, ¿corresponde a Antero? Sí, aló, Sí, Antero. sí, está bien. Escucho. El gobierno hasta ahora persiste en medidas que paralizan las actividades económicas formales, que paradójicamente son las que pagan los impuestos, ¿no? Y además son los que pueden cumplir con los protocolos de seguridad del COVID. Lo que no se conoce es el efecto de esta paralización en la caja fiscal. Si no hay impuestos pagados, vamos a ver cómo está la caja fiscal. En cambio, los informales, que no son los que pagan los impuestos, salen en la práctica libremente y sin cumplir estos protocolos. ¿Cómo rectificar todo esto? O sea, es un contrasentido. Lo que se está diciendo esta pregunta es, paras al que te paga impuestos y no paras al que no te paga impuestos. Y encima haces que digamos, los contagios continúen y se continúen incrementando, llegando al puesto octavo, que ya creo que estamos, ¿no? Antes. Muy bien. Comenzamos con el tema de los formales. Ahí lo que hay que hacer es la focalización. Si hay una buena focalización en los lugares en que la pandemia no es muy notoria, evidentemente se pueden reactivar toda la economía. Pero adicionalmente tenemos que ver el tema, como tú dices, tributario. Hasta ahora nos estamos comiendo las joyas de la corona. Hemos sacado el cofre y lo vamos vendiendo, lo vamos monetizando por pocos, y eso lo vamos distribuyendo. Pero nadie va a captar un Cristo partido por la mitad, como dicen, mientras no se reactive la economía y no se reanuden las actividades. Tiene que hacerse. Ahora, en el tema informal hay que distinguir ambulantes de no ambulantes. Los ambulantes no hay forma de resolverlo en este momento. La única forma es a largo tiempo. ¿Cómo? Mejorando la economía del país. Mucha gente que era informal pasó a ser formal porque el país estaba en una situación mejor. Si el país no mejora, los informales ambulatorios no lo vas a poder resolver. Y en eso tenemos que ser claros. Ahora, los informales empresariales, lo que ya dije, una amnistía total, no solamente tributaria, laboral, municipal, seguridad social, etcétera, total, e incluir en las boletas de venta, mostrar el IGB para que pueda ser deducible. Gracias. Hay una segunda pregunta, Antero, que tiene que ver con algo que has tratado ya, pero que creo que la hago porque la han hecho antes de comenzar el evento, pero creo que lo podrías profundizar más incluso, ¿no? En el Perú, el exceso de la tramitología que complica la reactivación está retrasando el inicio de operaciones de muchas empresas, ¿no? Pymes y grandes. Las exigencias sanitarias de la pandemia y sus costos, como el protocolo que es mínimo $500 para una pequeña empresa, te cuesta en cualquier parte eso, hacen difícil el real inicio de las actividades o empujan a tomar decisiones de operar sin la formalidad de iniciar las actividades. ¿Quién termina ganando el espacio en ese escenario instructivo para las empresas que quieren seguir siendo formales?
¿Ya? Sí, por favor. El tema no se puede resolver de la noche a la mañana. Hay que hacerlo en varias etapas y en varios escenarios. Un primer escenario es reducir las normas legales sobre todo emitidas por el Congreso, las leyes. Cuando yo fui presidente del Congreso, comenzamos con esto y después lo siguió en otras administraciones Santiago Fujimori, a hacer una limpieza de toda la normatividad, de todo lo que es inservible, de todo lo que en la práctica no opera o lo que está desubicado, lo que está desactualizado, fuera. Eso mismo hay que seguirlo haciendo y no se está haciendo hace algunos años, pero hay que agregarlo también desde el Ejecutivo, también en los gobiernos regionales y también en los gobiernos locales. Reducir la normatividad a lo esencial. Y segundo, silencio administrativo positivo en la mayor cantidad de cosas posibles. Esos son por lo menos mis dos recomendaciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay, como decía, esto es un concentrado de preguntas. Luego vamos a pasar voy a pasar a las preguntas a Lourdes. Hay una más. En el caso de Lourdes son tres. Dice la primera pregunta, muchos siguen recluidos en sus casas en contra de su voluntad. ¿Qué se puede hacer para recuperar las libertades individuales? ¿Qué podemos hacer legalmente? ¿Me preguntan a mí? Sí, Lourdes, sí. Miren, es bien, digamos, teóricamente podrían iniciarse acciones, etcétera, pero en realidad, legalmente, si tú me preguntas, ¿puedo iniciar alguna acción que va a tener eficiencia en el corto plazo? Parece muy difícil. La reflexión es de carácter político, ese es el llamado de atención que hacemos al gobierno. Esa cantidad de restricciones no tiene sentido. En mi concepto, conceptualmente, teóricamente, muchas de ellas son inconstitucionales. Además de ridículas, de impracticables, de tontas. Las distancias en que hay que estar caminando. Hay unas cosas de criterio común que son las que se tienen que imponer. Pero claro, la pregunta supongo que es un emplazamiento, es decir, ¿hay alguna acción legal, una acción de amparo, un habeas corpus? Bueno, te mueres de viejo, ¿no? Yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es iniciar, es seguir haciendo conciencia de lo absurdo de estas normas. Felizmente he comenzado a oír, ayer o hoy, felizmente, que ya comienzan a decir que el domingo se va a levantar el toque de queda, porque ese es, por ejemplo, un caso claro. ¿Qué pasa el domingo? ¿En qué varía el que los domingos estemos todos metidos en nuestra casa? Es que el domingo el Estado sale, pues, y fumiga el país entero, y entonces, maravilloso, porque todos nos quedamos, porque se va a fumigar hasta el último. O el aire los domingos es distinto, pero no. Son normas pensadas con una rigidez mental enorme. El que no se haya permitido que se usen los carros particulares para un montón de cosas, era una forma de contribuir al transporte. Ya la norma está loca. Los ejemplos personales son muy tontos, pero son gráficos, ¿no? Yo vivo en Corpa, que es el límite entre San Isidro y San Borja y Surquillo. Bueno, desde que me mudé a mi casa, que hace más de 25 años mis padres se mudaron a la casa, nosotros compramos en el metro, que queda unas 8 cuadras, pero ocurre que eso es el límite con Surquillo. Entonces, si quiero ir a comprar el metro y quiero cumplir estrictamente la norma, en mi vehículo no puedo ir porque ya no estoy en San Isidro, sino en Surquillo. Peor aún, el más cercano, que es la parroquia a la que voy, cuando se restablezca la vida, volveré a hacerlo, que está pues a 4 cuadras, pero eso ya es San Borja. Entonces tampoco puedo ir en mi carro a ese Plaza Vea que está a 4 cuadras. No, me tengo que ir hasta Canaval Moreira, no, hasta más allá pasar el Sanjón, porque eso sería San Isidro. Entonces, ¿quién se siente en un escritorio y describe? Es la ridiculez de pretender normarlo todo. Pero contestando la pregunta, me temo que no hay ninguna acción inmediata, eficiente y rápida que nos resuelva el problema. Si algún juez de pronto se anima a declarar fundado un habeas corpus, pobrecitos, creo que van a rezar el 17, no creo que ninguno se atreva a dictarlo en el corto plazo. Creo que más un tema político. De acuerdo. Bueno, esta segunda pregunta tiene que ver en realidad con la anterior, porque ¿de dónde vienen esas disposiciones, no? ¿Es posible que el gobierno haya dejado el dominio total al Ministerio de Salud y no haya hecho un equilibrio entre la salud y la actividad económica?
no piensa que si este dominio continúa seguirán limitadas nuestras libertades individuales, es precisamente, está unida a la anterior, ¿no? No, está muy bien. Seguramente el peso se plantea este conjunto de medidas como soluciones sanitarias de un equipo humano que tampoco seamos mezquinos. Yo creo que han entregado alma, vida, corazón, su esfuerzo, sus riesgos, o sea, lo han hecho. Digamos, no coincidimos con toda la orientación de sus medidas, pero creo que hay gente que ha entregado muchísimo. Pero sí, yo creo que esta mentalidad rígida responde a una concepción de enfrentamiento sanitario y efectivamente se ha trasladado a un ministerio como es el de salud, un peso muy grande. Entiendo que al interior del propio gobierno hay tensiones entre quienes no quisieran que esta rigidez se imponga para ir liberalizando con mayor claridad las cosas, pero esas tensiones tendrían que ser resueltas pues de manera más clara por el gobierno y daría la impresión que hay una tendencia. Yo tengo la sensación que el gobierno, o en el exceso de responsabilidad que siente que lleva por sus hombros, o en el peso ideológico de quienes lo integran, o simplemente en el temor, siente que solo se siente tranquilo si controla todo. Y creo que ahí está su error. Por eso la expresión desconfianza, que fue la primera intervención de Andrés, fue muy importante. Si no confías te cierras en un núcleo y sientes que solo si tú decides eso, hasta dónde va el carro, a cuántos kilómetros caminas, cuántos permisos tiene que ser una empresa, eso es una expresión de un modo de entender el poder que para comenzar no es lo más democrático, pero además está resultando poco eficiente. Bueno, vamos a pasar a unas normas, a unas preguntas que son generales y después regresar a alguna otra pregunta, porque son en realidad bastante las que han llegado, ¿no? Los congresistas persisten en presentar más, esto ya ha sido tratado por ambos, los congresistas persisten en presentar más propuestas populistas. Todos los días hay alguna rara, nueva, que tienen serios efectos, si se aprobasen, tienen serios efectos sobre la economía. ¿Qué explica esta actitud de los congresistas? Preguntando, esto es un agregado de mi parte, preguntando resulta pues que los congresistas, porque en realidad uno pensaría si el Congreso ha sido elegido por tan poco tiempo, tendrían que pensar en que hay que dejar algo trascendente, ¿no? No, lo trascendente que quieren dejar es para las elecciones que quieren participar luego, ¿no? De gobernadores regionales, la mayoría, una buena parte se ha encontrado que quiere participar para gobernadores, para esto, entonces quieren tener sus leyes aprobadas, ¿no? Para poder, entonces a raíz de eso, cada uno más populista, ¿no? Por eso son cortoplacistas, y además el Congreso las apruebas. Hay un análisis hecho por un ex oficial mayor, José Chevasco, que se han aprobado una serie de normas sin el menor análisis técnico. Apoya el Pleno del Congreso, ¿no? Además encontraron una fórmula, estos congresistas, este Congreso encontró una forma muy fácil. El presidente observa, no importa. Llega la ley observada, entonces las exoneran del trámite de comisiones como debería ser una ley, ¿no? Cosa que nunca han hecho los congresos antes, y entonces de frente pasa la insistencia y la aprueban. Les importa un comino si la norma es inconstitucional o no. En total, si es inconstitucional, que se pronuncie pues el Tribunal Constitucional, y mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional, como es el caso de los peajes, el daño ya está hecho. Ese es el serio problema y qué hacer ante esto, ¿no? Es una pregunta, en realidad, como gusten, Lourdes o Antero, como gusten la respuesta, ¿no? Yo creo que ambos. Dígame. Ambos, sí, para ambos es. Sí. Sí. Bueno, Lourdes, adelante. Gracias. Primero las damas. Muchas gracias. A ver, una de las cosas que yo creo que les está pasando a los congresistas actuales, bien piñas, ¿no? Porque tenían un añito, ¿no? Y era pues un añito para hacerse famosos, ¿no es cierto? Para verse reflejados, en fin, todos los días en las cámaras de televisión. Le llega esto y le viene la cuarentena. O sea, el poco espacio hace que exageren de estos apetitos, creo, ¿eh? O sea, ¿cómo llamo la atención? Llamo la atención con estas cosas bárbaras todos los días, ¿no? ¿Tiene solución? A ver,
la fuerza que más votos consiguió, que es Acción Popular con 11%, ha recibido una carta conceptuosa, firmada por representantes connotados del populismo, que les han hecho ver, oigan, también supongo que pensando en su propio porvenir político, oye, ¿cómo enfrentamos la próxima elección si me van a sacar la cuenta de todas las barbaridades que ustedes han presentado? Y los congresistas han reivindicado, ¿no es cierto?, su derecho a responder populistamente. Entonces, no es un problema fácil. A ver, ¿dónde sí creo que pueden haber respuestas? Y por eso creo que el ejemplo que se puso de no haber observado lo de las AFPs es un mal precedente. Si el gobierno hubiera observado, por lo menos dejaba claramente establecido, esto es inconstitucional, A, B, C, D. Si insistía luego y terminaban, no importa, pero no se puede consentir. Porque si el gobierno consiente, entonces también se hace loco, también pone su cuota de populismo, no se quiere pelear, es muy malo el mensaje. De modo que creo que la situación actual, pobre ministra de Economía, porque creo que es la que más le afecta por todo, yo creo que tiene que haber observaciones permanentes de las normas. Si hubieran 2 o 3, 5, 10 parlamentarios antes, hubiéramos estado en un congreso en que éramos una franca minoría, pero esas minorías a veces juegan un rol, aunque pierdas todo, es un rol ante la opinión pública. Eso yo siento que faltan unas pocas voces que se paren en seco y que digan esto no es posible y que salgan y enfrenten, aunque después eso tenga que llevar al Tribunal Constitucional, no importa. Es verdad, Tuti, lo que dices, que se produce un efecto ya dado, pero y luego el Ejecutivo, que yo creo que no se trata de hacerse loco para también quedar bien y no ser yo soy el malo de la película, no. En este momento hay quienes tienen que jugar el papel de decir esto está mal, y de esa manera tratar de producir un efecto en la opinión pública por lo menos, y luego, por supuesto, en el tribunal. Quisiera agregar lo siguiente. Sobre el tema, hoy día tengo publicado en un diario un artículo cuyo título es "Uy, qué miedo, Congreso sesionando". Clarísimo. Es verdad. Yo no, mucha gente le tiene miedo, yo le tengo terror. Y el terror es porque la gente, y en esto hay una responsabilidad compartida entre las agrupaciones políticas y el electorado, han elegido mal. Han elegido y han decidido poner en listas a gente que no tiene las calificaciones, a gente que no tiene conocimiento y a gente que lo único que quiere es el populismo. Mirando a abril del 2001, cuanto más populachero sea, más votos puedo conseguir. Y eso es un grave error. Hay que hacer docencia y que sepa el electorado que hay que elegir bien. Hay que elegir a los responsables, porque estos populismos son flores hoy y marchitas para secula seculorum. De acuerdo. Gracias. Hay preguntas incluso del interior del país, de Tacna, Arequipa, etcétera, porque hay participantes de todo el país, ¿no? Hay una pregunta, bueno, este es de Lima, pero dice, después de 89 días ya de emergencia, en donde la población ya no cree en las acciones que dicta el gobierno, en donde los más necesitados no tienen ni para preparar una olla común, hay descontento general. ¿Creen que si la situación sigue así, sin reacción de parte del Estado, corremos el riesgo de un levantamiento social que finalmente sea peligroso para la estabilidad democrática y viabilidad económica del país? Siempre hay esa posibilidad, tenemos que tratar de que no se dé, pero no es cuestión de contenerlo con armas, es cuestión de contenerlo ¿con qué? Con soluciones, con una mejor distribución, con una mejor logística, con una ayuda oportuna y sobre todo, más que cheques, más que ventanillas de bancos, lo que son productos, pero sobre todo la logística. No hay que resolverlo después que dé, hay que evitarlo. Porque no solamente en esto hay un caldo de cultivo que es preocupante, sino también no se olviden que tienes 200 y pico mil estudiantes universitarios que les has cortado las carreras por esta idea que en lugar de mejorar y elevar la calidad universitaria de las universidades que no fueron licenciadas, simplemente es el cierre, la sepultura, en lugar de darles el oxígeno que tanto falta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el levantamiento social
es una posibilidad no deseada, por supuesto que hay que evitarla, pero hay una serie de factores que se van incubando, ¿no? Primero la pregunta parte de una cosa muy interesante y muy cierta. Como todos entregamos nuestra libertad, y dijimos, de acuerdo, señor, usted es la autoridad, usted es el que conduce esto, listo, nos metemos en nuestras casas. Hubo, por supuesto, quienes no lo cumplieron, pero en general nos sometimos porque creímos que frente a la emergencia debía haber una voz que marcara el camino, y creo que eso era lo lógico y era lo serio como país. Pero cuando pasa el tiempo y se ve que eso no resulta, entonces lo primero que hay es lo que el enunciado de la pregunta es correcto. Ya al gobierno no se le cree, porque además no te da un norte, porque además no te dice hasta cuándo es, porque no lo saben, porque no sienten, porque no están dominando el tema, y entonces en su temor cierran más, pero no nos están dando un norte de cuál es la salida. Creo que el gobierno debería hacer una reflexión serena, quizás sincera, de plantear las cosas con sinceridad, pero si traslada un poco más de responsabilidad, puede entenderse que el fenómeno incluso puede tener X tiempo. Lo que no te pueden es decir, no te mueves, no puedes abrir, no puedes salir, no puedes, pero no te puedes decir, esto cuándo termina, no lo sé, de repente el próximo año. Esa falta de norte debilita a quien está ejerciendo ese poder de manera tan cerrada. Creo que en el tema de la preocupación de la extrema pobreza, Dios quiera que finalmente la información que hemos recibido, que finalmente ya se está organizando algo con la empresa privada, que se van a repartir 400.000 paquetes de productos alimenticios, que efectivamente es mucho más lógico de entregar dinero, debidamente ordenados, con una logística. Ojalá eso funcione, porque eso sería una auténtica contención a un sector que, aunque la economía se reactive, o ya perdió el trabajo, o no lo ha tenido, o vive en extrema pobreza, lo cual incluye también, por ejemplo, el campo, las zonas más rurales, las zonas más apartadas y más pobres de nuestro país. Entonces hay una necesidad de atender a la extrema pobreza en un momento de enorme debilidad del país, y eso ha fallado. Los padrones del famoso CISFO estaban absolutamente desactualizados. En Lima, el alcalde de Surquillo se queja, en Surquillo, acá, en el centro de Lima, se queja que su padrón tenía 1.000 y pico de beneficiarios, pero entraba a un lugar donde habían 8 viviendas y 5 de ellas no estaban consideradas porque tenían, por ejemplo, una refrigeradora o un televisor. Como si esa familia, seguramente con enorme esfuerzo compró un televisor en los últimos 5 años, pero vivía en una situación de pobreza que necesitaba esa ayuda. Por supuesto, se ha complementado con recursos propios. Entonces, eso estaba, la información era insuficiente, ojalá, y la logística fue pésima, ojalá eso ayude. Y finalmente, un otro tema que ha planteado Antonio también es muy importante y mucho más de fondo y preocupante, la frustración de expectativas. Porque lo que el Perú estaba viviendo, para quienes creemos en la libertad económica y en el progreso, era la emergencia de una clase media, aspiracional, ¿no es cierto?, en las ciudades, todavía con nivel. Redujimos la pobreza, introdujimos de la pobreza a la clase media un sector importante, todavía con un problema serio de extrema pobreza en nuestro país, que merecía actuación del Estado muy clara, programas dirigidos, etcétera. Pero una clase media que comenzaba a sentir que ese esfuerzo generacional del padre hacia el hijo, por ejemplo, en un tema como la educación, comenzaba a rendir sus frutos. Frustrar esa expectativa social puede tener un costo enorme. Entonces, en eso hay que ser sumamente cuidadosos, porque eso sí, no solo quien logró alcanzar algo y lo pierde, va a sufrir mucho más que el que nunca tuvo, porque sentirá que todo su esfuerzo no valió la pena de nada, y esa frustración puede conducirse socialmente hacia alternativas nada deseables para el Perú. Así es que esa es una enorme responsabilidad, que esa frustración de expectativas trate de tener un cauce, diciendo para comenzar la verdad, cuál es el camino, qué tiempo toma, y orientando con más verdad. Yo creo que esas son las reflexiones que un gobierno que quisiera dejar después de 12 meses, que es lo que le queda, un legado mejor o una orientación mejor, tendría que pensar. Hay una pregunta recurrente, es ¿por qué el gobierno, lo han hecho varias veces, no escucha las sugerencias y recomendaciones que hacen los expertos? Si me permiten, antes, para ir alterando, creo que la respuesta le dio antes en su primera intervención, por enorme desconfianza, sí. Inseguridad. Y eso no puede dejarse de mirar en el contexto en que este gobierno llegó, pues.
Es una persona que llega sin haber sido elegida, sin equipo, se enfrenta al Parlamento, construye su relación de poder enfrentando al Parlamento y ganando y haciéndose popular. He leído el otro día, y dicen que además con una cosa de comunicación que le llaman, ¿cómo es el posicionamiento permanente? Que parece la tesis del argentino, el señor Aguiar, ¿no? Entonces, siempre hay que estar permanentemente posicionado. Eso quiere decir, siempre me tengo que ir acomodando a aquello que me haga popular. Esa no puede ser la forma de gobernar. Entonces, claro, temerán pues que si abren a la empresa privada le van a decir que está aconchavándose con la empresa privada y que entonces eso puede ser peligroso. Si dictan una norma que no a los ojos a los oídos de las personas puede ser una forma de favorecer al régimen pensionario privado, que convengo plenamente, es el esfuerzo del ahorro en el mediano y en el largo plazo indispensable de preservar. Se está liando a las AFPs. Y como además hay quien se lo dice, y se lo dice con voz así fuerte desde el Congreso, tiemblan. Posicionamiento permanente. Les quedan 12 meses. Podrían ser 12 meses para ordenarse un poco más, tener ideas más claras, e irse. Y si el buen señor tiene un destino futuro político, enhorabuena, porque le vamos a negar ese derecho. Pero su salida tiene que ser una salida menos pensando en el rédito político y más pensando en los desafíos que tiene que dejar como país. Yo agregaría algo. La explicación, por lo menos, que yo tengo respecto al por qué la desconfianza. Quien complota va a tener desconfianza de todos. También. A buen entendedor, pocas palabras. Muy bien, sí. Muy cierto. Gracias. Bueno, pasando a otro tema, ¿no? ¿Qué opinan sobre la reducción del Estado, menos ministerios, embajadas y otros que pueden reducir el gasto corriente de manera importante? En el sector privado, cuando hay crisis, se reduce el costo fijo. Algo similar debería hacerse en el aparato público. Permítame, porque la persona también agregó más adelante otra parte de la pregunta, ¿no? Se han gastado o invertido 28.000 millones en recursos y el resultado es el segundo peor de Latinoamérica. ¿Quién responde por ello? Te toca, Antero. Es de la misma persona. Es de la misma persona. El tema es, pues, complicado. ¿Quién responde? Normalmente se hace responder a todos cuando dejan de ser gobierno, ¿no? Entonces te citarán al Congreso, etcétera, habrá el show y terminará como si nada. Ahora, ¿cómo reduces el aparato público? Tú tienes que hacerlo responsablemente. Hay cosas que realmente se pueden hacer fusionando. Tiene razón, por ejemplo, que hay un Ministerio de la Mujer diferente al Ministerio de la Inclusión Social, creo que se llama el otro. Yo creo que no. ¿Hay lógica en que haya un Ministerio de Cultura diferente al del Ministerio de Educación? Yo creo que no. Hay cosas que se pueden hacer. En defensa civil estás teniendo dos instituciones paralelas. No tiene sentido. En el tema, por ejemplo, de la distribución de distritos de Lima, ¿tiene sentido, por ejemplo, 42 distritos? Creo que lo que tenemos. ¿No sería más lógico, por ejemplo, que el Consejo Municipal, Provincial o Metropolitano, sus regidores fueran los alcaldes distritales, para que haya una coordinación permanente y no tener estos líos que permanentemente se producen? Yo creo que hay que hacer las cosas responsablemente. Y otra cosa que tiene que hacerse es redefinirse la descentralización. Fuimos demasiado rápidos, nos dejamos presionar tontamente en lugar de haber hecho primero una región piloto para ver sus bondades, sus defectos y poder rectificar al futuro. Tenemos que hacer eso. Creo que la pregunta refleja o plantea un tema súper importante. Y aunque es válido el argumento de decir, oye, claro, si tú estás en crisis es el momento de reducir, etcétera, pero la verdad es que políticamente lo veo bien difícil en estos 14 meses. O sea, creo que es bien difícil. Para eso hay que tener también fuerza política, un gobierno de salida. Es bien difícil que ponga en marcha una reforma. Es quizás la gran reforma del Estado, ¿no es cierto?, que un gobierno naciente debería impulsar, pero lo veo en estos 12 meses, aunque
conceptualmente puede ser, si estoy en un mal momento, tendría que reducir el gasto, parece, porque a ver, no nos engañemos, cualquier proceso de fusión va a traer gente que sale a la calle, despedidos, etc. Entonces, me parece que no es o sea, creo que la lógica de los próximos 12 meses tiene que ser de cosas muy puntuales, muy concretas, porque es un gobierno que se está yendo. Pero sí creo que debiéramos intentar para el quinquenio siguiente que ojalá en una orientación correcta haya algunos de esos pasos que son indispensables. Agrego, una cosa es lo que se tiene que hacer y otra, cuándo se debe hacer. Totalmente de acuerdo con Lourdes. Hay que hacerlo, pero el momento creo que es en el próximo gobierno. Un gobierno de entrada, no un gobierno de salida. De acuerdo. Hay una, la que viene va a ser la última pregunta. Aunque hay más preguntas, porque ha habido bastante interés, bastante intervenciones en el Question and Answer, hay 28 preguntas, más las que hay en el chat, más las que nos han llegado antes, pero queremos, digamos, nos hemos fijado no pasarnos mucho de la hora y 30. Y esta pregunta está en realidad referida al tema de reactiva, que es un tema que preocupa. Aunque la pregunta dice esto, yo me voy a permitir hacer una pequeña precisión. En este programa se ha quedado en evidencia que muchos grandes empresarios han obtenido créditos a 36 meses a tasa de interés regalo para invertirlo en fondos mutuos o plazos fijos. No es necesario un control estricto y efectivo del otorgamiento de fondos. Hay una precisión que hacer. De acuerdo a lo que nos explicó Julio Velarde, y la cosa sigue más o menos igual, se otorgó un fondo de hasta 30.000 millones, de los cuales solo llegaron a 29.000. Obviamente, el reactiva es para pequeñas y medianas, no para micros. Para micros está el FAES, ¿ok? Que tiene otros fondos a los cuales, obviamente, si se necesitarán más, ya el gobierno decidirá, o el Ministerio de Economía decidirá apoyar con más. Entonces, no hay que confundir entre micro, porque por los montos hay pequeñas y micros, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es que se había llegado a 29.000 millones los licitados y en realidad no había más pedidos, ¿no? Pero entonces, como ya los meses, eso se supone que era para un mes y el gobierno, el Ministerio de Economía lo ha decidido ampliar a 2 meses más, pero todavía está en el proceso de licitación para conseguir las tasas más bajas de los bancos, etcétera, ¿no? Ese es el proceso que se ha seguido. O sea, el Ministerio, el Banco Central y esta participación de COFIDE lo que han hecho es estas licitaciones para que los bancos, necesito X 1.000 millones o 2.000 millones y ofrezco tal tasa. Y por eso se han conseguido tasas realmente muy bajas, ¿no? Pero, en fin, de todas maneras, la pregunta va en cuanto a reactiva, el control estricto del reactiva, porque también se dice que empresas, eso ha servido para que empresas, lo decía ayer un periodista lo decía ayer, que eso ha servido para que empresas reduzcan su personal o para que empresas entren a la suspensión perfecta, etc. ¿Cuál es la opinión, un poco más de opinión sobre este tema de reactiva, ¿no? A ver, esta es la última pregunta para que Antero cierre, que tuvo la gentileza de darme a mí la Bueno, Antero, por favor. No, yo la contesto para que Antero cierre el debate. Tú la contestas para que Antero cierre. Muy bien. Claro, está bien. Miren, yo creo que reactiva fue una estupenda idea, un estupendo concepto del BCR. Entiendo que también con la participación de la ministra de Economía, que se desnaturalizó, ¿no? O sea, el ingreso de COFIDE, como se ha dicho, la exigencia de las garantías, en fin, se enrevesó en el camino. Luego, creo que efectivamente no se sectorizó, no se, digamos, si eran 30.000 millones y ahora creo que son 30.000 más. Habría que aprovechar en esta segunda etapa efectivamente sectorizar y procurar que se cubra la demanda no cubierta en la primera etapa. Porque efectivamente da la impresión que se ha tendido a concentrar en un mismo núcleo de personas. Por lo demás, tardó mucho,
no fue el factor reactivador inmediato que debió pues ponerse en marcha en abril, digamos, rápidamente, como para que no trajera consecuencias, llegó tarde, ¿no? Entonces, lo deseable, creo que fue inteligente hacer la subasta, porque, claro, ya también decía, me viene una platita gratis, garantizada por el Estado, pongo cualquier interés, la competencia estimuló que la tasa bajara. Creo que las subastas que han habido estos días también han dado una tasa relativamente baja, que está muy bien. Creo que es indispensable, pero si lo que la pregunta acertadamente inquiere es cómo se logra que llegue a otros, quizás, como se decía también hace un rato, antes creo que lo planteó, los bancos tendrían que decir, de mi paquete tal, yo voy a dar a este sector, a este sector, a este sector. Es natural que los bancos tiendan, por supuesto, a beneficiar o a privilegiar a los clientes más conocidos, que le brindan más garantía. Y también tienes toda la razón, Ludwig, que la microempresa tiene otros canales que no son necesariamente esta vía, pero creo que efectivamente el paquete tiene que partirse. Y sí te doy la razón en algo, a mí siempre me llamó la atención la primera vez que escuché la crítica, claro. Cuando uno recibe el crédito reactiva, es para cubrir tus gastos corrientes, es para atender las necesidades que no has tenido la liquidez fruto de la baja de tus ingresos. No es para que los ahorres, no es para pagar deuda anterior, y lo que es más penoso, no es para reducir personal y tener efectivo, o tener caja. La idea es que te sirva precisamente para cubrir, esa es la lógica de ese proceso. Entonces también hay que invocar un poco la responsabilidad en la empresa privada. Hemos hablado mucho de la confianza en la empresa privada, pero también en una conversación como esta hay que también invocar la responsabilidad, ¿no? O sea, tú no puedes recibir dinero a 0.98 a pagar dentro de un año y por 3 años y decir que me importa voto la mitad de mi personal y hago un poquito de caja porque estoy mal. Pues no es ese el sentido de ese crédito ni era la lógica. La lógica era ayudarte a resolver precisamente para poder cubrir el gasto corriente de este tiempo en que la liquidez ha sido tan escasa por razón de la pérdida del trabajo y de las oportunidades y por la parálisis económica que estamos viviendo. Pero creo que en esta segunda etapa ojalá haya mayores sectores, se divida, incluso las subastas, no sé si se han hecho así, para niveles de crédito a dar, pero creo que la banca tiene que diversificar, con lo cual también puede ampliar en algo a un sector emergente que está pasando un momento difícil y que también ese es un camino también de estimular eso que hemos llamado hace un rato expectativas frustradas. Así que creo que esta segunda etapa tendría que manejarse con más amplitud de mente. Bueno, es precisamente, acá me acaban de hacer un comentario por el chat en ese sentido, que a muchas empresas no les ha llegado reactiva, ¿no? Habría que investigar los motivos y ver que sea lo más comprensivo posible el plan reactivo. Antero, por favor. Con el mayor gusto. ¿Para qué es reactiva? En un resumen, para que no quiebren, para que puedan seguir operando. Y muchas empresas, para que no quiebren y puedan seguir operando, tienen que reducirse. Y es preferible una empresa reducida que una empresa inexistente. En consecuencia, hay que utilizar los recursos adecuadamente, reflexivamente, racionalmente. Pero si te han dado para reactivar y lo utilizas para hacer caja, para con esa caja conseguir bonos con un mayor interés, etcétera, oye, basta una cláusula en el contrato. Si se incumple el objetivo del crédito, simplemente se resuelve el contrato y usted lo tiene que devolver, además con alguna sanción. Ahora, para concluir el tema que nos ha convocado, para el que nos han convocado. Este tema de la pandemia nos tiene que dejar algo para el futuro. El mundo no va a ser igual. Ha sucedido algo que nadie esperaba. El mundo y el Perú. Y mucha gente tiene que reflexionar. ¿Qué mundo, qué país queremos? ¿Cómo podemos ser más solidarios? ¿Cómo podemos ser más justos? ¿Cómo poder tener unas posiciones de intercambio en lo personal, en lo social, en lo empresarial, en lo de los países en el mundo para vivir mejor? Reflexionar con un modelo que nos ayude para el futuro, para ser más solidarios
más eficientes dentro de los principios que creemos. Y eso en contraposición con algo que vengo escuchando a mucha gente joven. Esto nos ha servido para pensar que tenemos pues que aplaudir el hedonismo. Tenemos que gozar porque este mundo se puede acabar, puede ser corto. Yo creo que la reflexión y el buscar la solidaridad y un mundo mejor tiene que vencerle al hedonismo que puede ser simplemente pasajero. Ese era mi comentario final. Bueno, muchas gracias. Ha llegado un comentario de Julio Velarde que precisando que las subastas fueron por tramos, no se puede pagar deudas, sobraba plata antes de la ampliación, no se ha excluido a nadie. Que eso es lo que yo decía, pues no, con los 29.000 era suficiente, no había más pedidos, ¿no? Bueno, antes de la ampliación solo se colocaron 27.600, es la precisión. Muchas gracias a Julio por estar atento también a esta presentación. Hemos recibido muchísimos comentarios, mucho más preguntas, muchas inquietudes de gente que conocemos, gente de diferentes partes del país, de diferentes sectores y de profesiones también diferentes en realidad. Los comentarios son todos muy positivos, muchos agradecimientos. Nosotros, de parte de Andina, consultando el PAD de la Universidad de Piura, con la cual coorganizamos estos eventos, estamos muy agradecidos a su participación. Muchas gracias, Lourdes. Excelente la presentación. Antero, también excelente tu presentación. Muchas gracias. Quisiera además unas palabras de agradecimiento a Juan Hermosa, que nos ha ayudado a armar bien este conversatorio y siempre colabora con nosotros con ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos y felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Encantado de compartir con ustedes. Gracias, de igual manera. ¿Cerramos entonces? Cerramos. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias. Gracias.